Así que pues bueno, creo que ya estamos en su mayoría, así que pues damos inicio. Doctor José René, el micrófono es Gracias. suyo. Pues agradezco la invitación por parte del Estado de Guerrero a la maestra Alejandra Vázquez, jefa de Departamento de Apoyo Académico, igual el compañero siempre Adonai. Y la verdad, pues es un gusto estar aquí con la maestra Abigail, Ana, Nancy, Gameli, Araceli, Elisa, Ella, maestro Víctor, Isaías, Humberto, Ana Elizabeth, Guillermo, Verónica, José Leiva, Marilyn, la maestra Rocío, Soraya, Lady, José Arturo, Donatiu, Leonor, Isabel y Tangensi, siempre ese nombre está un poco complicado, Taide, Emma, Araceli, Guadalupe y Azucena. Bueno, comentarles que antes que empezar, espero que se encuentren bien igual con todos ustedes, con sus familias, que las emociones estemos todo totalmente bien. Sabemos que todavía la pandemia ahí está afuera y a seguir cuidándonos. Espero que todos estemos bien. También comentar que antes de empezar que me siento en casa. Hace 2 años y medio que no voy a su estado de ustedes, pero saben que el aprecio, a veces a las distancias les tengo y bueno, aquí estamos compartiendo el octavo semestre. En verdad que verles, a mí en lo personal, sí me hace feliz verles que están en pantalla. Hace tiempo que no nos veíamos y qué bueno que están aquí. Pues bueno, sin más, vamos a empezar. Allí ya muchos les conozco y, no hombre, siempre mis respetos para ustedes. Voy a presentar. ¿Alguien me puede comentar si ya se ve? Ya Sí, ya se ve. ya Ok, se gracias. visualiza. ¿Sí se ve bien? Sí, maestro, ya se ve en pantalla completa. Sí, se ve muy bien. Ok. Adelante, adelante. Vuelta, disculpen. ¿Sí se ve bien? ¿Ya se ve bien la presentación? Sí, maestro, ya. Ok, muy bien. Bueno, efectivamente hoy estamos acá, 4 licenciaturas. Ya lo comentó la maestra Alejandra. Preescolar, preescolar indígena, primaria y primaria indígena. Bueno, hoy todos los que estamos acá invitados a estas 2 horas es lo que ya estamos para la primera generación del Plan 2018 y totalmente que se llama Aprendizaje en el Servicio. Quiero comentar que pues ustedes han tenido la experiencia de trabajar el Plan 2012 y pues realmente surge como base el 2012 al 2018 y tenemos esta primera generación que si hay algunas cosas en énfasis, que si hay algunos cambios pertinentes, pues ya sabemos que sí, pero ya sabemos que entonces el alumno ya llega a 8 semestres, pero la importancia de cómo llega a octavo semestre, y esto se va a tratar el día de hoy, y al final, bueno, un espacio de que tenga preguntas, aportaciones, sugerencias, bienvenida, acá somos una familia y de eso se trata. Bueno, pues aquí algo que hemos dicho muchas veces que hemos estado durante este plan 2018 es un enfoque centrado en el aprendizaje. Esto que aparentemente no tiene mucho sentido, por supuesto que es algo primordial, porque incluso cuando hablamos del enfoque centrado en el aprendizaje, tenemos que saber que este perfil de egreso que estamos hablando, el perfil de egreso va centrado en ese aprendizaje. Y pues no quiero hacer mucho énfasis en un enfoque basado en competencias, pero sí saber que las competencias también abonan ¿a qué? Al perfil de egreso. Entonces, es importante que todas estas acciones que estamos haciendo, y por último que ya tenemos el octavo semestre, es saber cómo el alumno ya está logrando este perfil de egreso. Y el alumno no puede decir a octavo que desconoce las competencias, desconoce su perfil de egreso, y hacia lo que hoy viene en educación básica en un preescolar o en una primaria. Entonces, esto es muy importante. Bueno, danos cuenta entonces que, y también quiero antes de decir que felicito también al Estado porque el octavo semestre pues no hubo acompañamiento a nivel nacional, pero creo que siempre el Estado de Guerrero ha estado muy pertinente en cada semestre. Comentar que si nos damos cuenta ahorita en preescolar, ahorita lo vamos a ver con más calma,
y el alumno, por supuesto que estamos aquí, tenemos aprendizaje en el servicio, ¿sí? Pero ya nos damos cuenta entonces que el alumno, es importante saber que el alumno, los alumnos, ya avanzaron una primera tira, una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y ahora todo recae en el octavo semestre. Pero cuando hablamos de octavo semestre, entonces, cuando hicimos aprendizaje en el servicio, si nos damos cuenta ya, tiene 20 horas a la semana. Pero son los créditos SATCA, pero lo que estas 20 horas es lo que conlleva en ese sentido, las 16 semanas que tiene que hacer el alumno en un preescolar, en una primaria, en un preescolar indígena o una primaria indígena. Entonces, son créditos de prácticas, no son créditos de clase áulica. Y entonces, esto también quiero comentar, porque también no les quiero confundir. De acuerdo a la escuela normal o la escuela formadora de educación inicial, también tiene su propia organización y también hay esa flexibilidad. Entonces, hay muchas maneras a nivel nacional cómo se trabaja cuando llegan a octavo semestre. Comentar entonces que aquí el alumno, ya cuando hablamos que lo que hemos dicho en unas tardes igual y noches trabajando con ustedes, ¿qué tanto le da el trayecto, el teórico metodológico? ¿Qué tanto le ha dado y qué tanto lo pone en práctica? Entonces, saber qué está pasando con ese trayecto. De esta manera, me voy a la siguiente diapositiva. También saber el trayecto, formación para enseñanza, cómo abona a este aprendizaje en el servicio. Saber que aquí es la parte más importante, donde hay más cursos en ese trayecto, y también como hemos comentado, en ese trayecto nos damos cuenta que es todo lo que hemos dicho, todo lo que es educación básica. Saber entonces que el estudiante, volvemos a lo mismo, como todo lo que estos cursos le da en cuanto a una teoría, una metodología, en disciplina, en didáctica, en pedagogía, como todo el alumno, cuando ya está ahorita, ya terminó el séptimo y empezamos en octavo, entonces es la parte que el alumno ya está llegando a una meta, a metas, compromisos en una formación del perfil de egreso. Como hemos también comentado, si nos damos cuenta, el alumno cuando ya está ahorita en séptimo y en octavo, que estamos en esta parte, en la suma nada más de acá, acá son 8 semanas y acá son 16, todo el alumno, que esas 16 que vienen, aquí la parte que el alumno tiene que estar muy consolidado, como comenté, en las competencias genéricas y en las competencias profesionales. En este sentido, tenemos que darnos cuenta que lo que es entonces la malla, el plan de estudios, no es algo que esté fuera, porque todo estos 4 trayectos formativos, por supuesto que es la base para que el alumno se pueda titular en cualquiera de las 3 modalidades. Si nos damos cuenta, entonces vemos que lenguaje, prácticas, lenguaje, desarrollo y literatura, tenemos el trayecto de lenguaje y comunicación. Abajito tenemos lo que es ya pensamiento matemático. Por supuesto que tenemos acá luego ya todo lo que son las ciencias. Y de último, nos damos cuenta que tenemos que esas ya no son asignaturas, sino que son áreas del desarrollo personal y social, como lo que es educación física, artes y socioemocional. En este caso, si nos damos cuenta, pasando a la siguiente diapositiva, que hacemos una mirada que entonces el alumno, cómo realmente va evolucionando y cómo pone todos estos saberes, esta gama de saberes, actitudes, capacidades en su trayecto que uno tiene aquí de práctica profesional. Al igual entonces replantear y pensar que el alumno, a través donde pone en juego sus capacidades, que pone toda esta parte de esta formación, tanto para un preescolar, para una primaria o sus fases interculturales, que las contextualiza y las lleva a cabo. Entonces nos damos cuenta que cuando ya hablamos de esta parte que ya el alumno tiene, cómo empieza en tercer semestre, cómo va en estrategias del cuarto semestre, innovación, cómo se desarrolla en el quinto, saber el trayecto docente de proyectos, que ahorita vamos a verlo con más calma, cómo llega a séptimo aprendizaje en el servicio, y todas estas volvemos al mismo punto. Cómo el alumno entra ahorita, o si muchas escuelas ya están en sus prácticas profesionales, ya empezaron, o algunos todavía las están diseñando cómo llevar a cabo. Pues estamos en los tiempos que el alumno debe estar en un preescolar, o en un jardín de niños, o en la primaria. Entonces, una sugerencia por parte como pues que estuvimos
cuando se diseñó el plan de estudios y la manera que debe darle una funcionalidad en cada escuela formadora. Es importante que el maestro o la maestra que esté ahorita en aprendizaje en el servicio, mayormente, no quiere decir que sea así, el que da séptimo también da octavo, mayormente, pero hay escuelas que no pasa así. Hay veces que el maestro de octavo, que va a dar aprendizaje en el servicio, va a ser su primera vez que lo va a dar. A lo que quiero llegar con esto es que tenemos que hacer una mirada hacia atrás, retro, y saber cómo el trayecto, tenemos que tener muy claro el trayecto. Los que estamos ya en séptimo dando aprendizaje en el servicio, que estamos ahorita terminando, pero ahorita que estamos en octavo y aquí nos tiene, tenemos que hacer una mirada de todo el trayecto de prácticas. Tenemos que hacer una mirada de toda esta parte del trayecto porque no vamos a entender entonces, no vamos a tener ese universo de todas las competencias que se ponen en juego cuando el alumno ya está en la parte final de aprendizaje en el servicio. Por eso les digo que es importante entonces que acá la sugerencia, en fin de cuentas es una sugerencia, porque ustedes son maestros con muchos conocimientos y experiencias. He estado con ustedes y eso no tengo ni una duda. Pero el maestro de aprendizaje en el servicio sí tiene que saber, ya una mirada retro, qué está pasando en herramientas para observación y análisis de la práctica educativa. Conocer, tener tan siquiera el programa sintético y saber a qué se refiere. Posteriormente, en el segundo semestre, la observación y análisis de la práctica en contextos escolares. La tercera, que allí viene la primera, acá vienen las primeras intervenciones, por eso se llama iniciación al trabajo docente, saber que el alumno comienza sus primeras prácticas de manera que no va a tener una planificación específica muy argumentada, porque es su primera vez que él va a dar clases. De ahí viene lo que es estrategias del trabajo docente. Como el nombre lo dice, la parte fundamental y específica, cómo realmente trabajar estas estrategias áulicas en un proceso de enseñanza-aprendizaje en las 3 dimensiones que vamos a ver ahorita adelante. De allí, les quiero comentar que entonces quinto semestre es una tira académica muy estratégica, porque en quintos literalmente el alumno se le suelta la mano. El alumno al soltarle la mano acá, literal, el alumno entonces comienza, de acuerdo a lo que le da todos los trayectos, el alumno comienza a hacer la innovación. Claro, por parte del maestro responsable o maestra, pero el alumno ya comienza, de acuerdo a toda la teoría, la metodología, la didáctica, la pedagogía y la psicología, y todo lo relacionado a ello, de acuerdo a los trayectos, el alumno ya comienza a tomar decisiones él mismo, que el maestro lo va a apoyar, pero la decisión del estudiante de qué manera va a innovar el trabajo docente. Las propuestas vienen por parte del estudiante. Perdón. Y posteriormente en el sexto nos vamos a dar cuenta que en sexto semestre el documento rector es el conocido, el PEMS, Programa Escolar de Mejora Continua. Aquí entonces nos abrimos un énfasis cómo esta parte se lleva, de qué manera doy mis prácticas, pero a la vez cómo hago un proyecto contextualizado, un proyecto situado que realmente me lleve a la problemática real de la escuela o del jardín de niños que estoy trabajando o va a trabajar el alumno. Entonces, esto es muy importante y vean esto porque les digo, no estamos fuera de, porque el estudiante puede ser que hasta en sexto ya esta parte de un PEMS, de un programa escolar de mejora continua, de acuerdo a las competencias genéricas o profesionales centradas en él, haciendo este clic, allí puedes salir totalmente de acuerdo a una competencia que tome el estudiante, pero que tenga que ver con los proyectos de los programas de escolar de mejora continua o proyectos socioeducativos. Esto es muy importante y eso nos conlleva entonces cómo lo sigue llevando ya, o los puede seguir llevando el alumno con una propuesta metodológica. Ya vienen propuestas que debió haber llevado en séptimo semestre, aprendizaje en el servicio, con unos ejes, y hoy lo que se pretende entonces, que el alumno o la alumna, cuando ya llega a octavo, no es solo, y lo voy a decir con todo el respeto que se merecen ustedes, maestros y maestros, no es que el alumno organicemos en aprendizaje en el servicio se va a ir las 16 semanas y ya el alumno ya va a cumplir, sino que realmente es la última etapa en estas 16 semanas, donde el alumno hoy sí es la parte final de esta formación. Es una meta compromiso de la profesión con él mismo. Esto es lo más importante. Entonces, ya no se debe ver como,
como una calificación, ya no se debe ver como si el estudiante está cumpliendo en ese sentido, sino que hacer una autoevaluación partiendo del estudiante y el maestro, la maestra responsable. Acá vienen muchas pláticas de reflexión de acuerdo a esta parte que el alumno ya pone en marcha, que ya pone en juego, que ya contextualiza lo que son, cómo trabaja él las competencias profesionales de su perfil de egreso, pero ¿con qué? Con una realidad de un preescolar, con una realidad de una primaria o sus fases indígenas. ¿Cómo entender toda esta parte que se dividen en 3 dimensiones? Entonces, voy diciendo, aprendizaje en el servicio tiene que trabajar 3 dimensiones. Lo que es la práctica educativa, la práctica escolar y la práctica docente. Y hay veces, creo que tenemos que trabajar la práctica educativa y la práctica escolar y no quedarnos más con la práctica docente. Hay veces nos quedamos más en la práctica docente y las otras 2 dimensiones nos falta por mejorarlas o no se están trabajando. No quiere decir que esté pasando en el estado de ustedes, pero sí hay que saber que aprendizaje en el servicio es la parte medular. Estas tres dimensiones que les digo es lo que tenemos que lograr con el estudiante. Y esto va a abonar más adelante realmente con su asesor de titulación. Que eso, ahorita vamos a hablar un poco de cómo se puede estar llevando la organización, que creo que ustedes ya lo hicieron. Muy bien. Pues saber que todos los 2 trayectos importantes alimentan al de práctica profesional. Y aquí nos damos cuenta de lo que es la práctica profesional, que partimos lo que les comentaba ahorita, que quinto semestre, hacia donde vamos, vean, el papel del formador va para abajo y el alumno va teniendo su autonomía. ¿Y en dónde lo hace? En quinto semestre. Pero entonces, esto es muy importante saberlo, cómo se ha trabajado para que realmente se logre aprendizaje en el servicio. Maestras, maestros, que hoy están conmigo. Otra propuesta que les hago, si en cada escuela normal hay una academia de prácticas profesionales, es una propuesta. Si hay una academia de prácticas profesionales, estaría bien que la academia de práctica realmente tenga un expediente centrado en el estudiante de cada semestre. Y esto se le va pasando a la academia de semestre por semestre. Porque cuando el alumno llega a séptimo y octavo, efectivamente, y acá la parte final de octavo que uno tiene acá, el maestro ya tenga un panorama, una radiografía de cómo van llegando los estudiantes. ¿Qué competencias el alumno ya logró? ¿Qué competencias todavía le falta lograr? ¿Dónde estén como un tipo FODA centrado en el estudiante, como dijimos en la primera diapositiva? Entonces, sí es importante que tengamos el conocimiento del trayecto de práctica profesional en la parte de séptimo y ahorita en octavo que ya estamos arrancando el semestre. Y aquí si nos damos cuenta, pues aquí vienen las habilidades investigativas, que también hay una flexibilidad, no solo, bueno, el plan de estudios está para trabajar con investigación-acción, pero si ustedes con su experiencia y conocimientos y su trayectoria hay otro corte de investigación, adelante, pero sin perder la mirada del perfil de egreso. Eso es lo más importante. De aquí, todo el trayecto de práctica, y ya lo sabemos, perdón, maneja los 3 ejes. Son 3 ejes importantes. Y esto, vuelvo a insistir, podemos decir que ahorita el trayecto de práctica profesional es el trayecto más importante. Todos son importantes, pero es un poquito más importante porque es un trayecto de práctica. Entonces, todo lo que vaya el alumno teniendo en los cursos de acuerdo a los trayectos es ponerlo en práctica en un contexto situado, totalmente situado. Y aquí tenemos la primera. La primera es la secuencialidad. Por eso les comentaba que en las academias tenemos que ver esta perspectiva de cómo va avanzando el alumno en prácticas y vuelvo a insistir qué experiencias tiene, todo lo que las unidades de aprendizaje va logrando, los productos de las unidades de aprendizaje, que esto sirven las evidencias para la evolución del estudiante. Y acá vemos que la articulación que existe entre cada uno de los cursos. Por eso lo hemos dicho muchas veces, por eso se llama malla. Por eso es importante que yo, ahorita que estoy en octavo aprendizaje en el servicio, digamos, nada más hay un curso, sí. Pero este curso que tienen los estudiantes es donde realmente estamos hablando de que todos esos cursos que ha llevado el estudiante, más de
casi 40 cursos que ha llevado durante su formación, es momento de que él totalmente tome este posicionamiento en su labor como futuro docente. La segunda, la gradualidad. ¿Cómo venimos entonces la reflexión y analizar las intervenciones? De esta manera, efectivamente, como vuelvo a decir el mismo punto, ¿cómo si no tenemos un documento desde la academia, para la academia, centrado en el estudiante y en un perfil de egreso, pues aquí lo que podemos hacer, podemos trabajar como pausas. Simplemente terminó el alumno primer semestre y allí quedó. Y vuelve a empezar un segundo semestre, pero no sabemos hasta dónde llegó el primer semestre. ¿Qué hizo? ¿Qué le faltó? Y esto, perdón, se van haciendo como pautas, pero no pautas seguidas. O es como un punto final, porque el maestro de segundo, el maestro de tercer semestre, el de cuarto, el de quinto y el de sexto, llegando a séptimo. Entonces, imagínense, voy a ser maestro ahorita de aprendizaje en servicio en octavo, pero no tengo realmente una radiografía en el estudiante durante estos 3 años y medio, en los 7 semestres. Entonces, ¿de qué manera entonces yo puedo decir tomar decisiones como responsable de un curso si no tengo todo lo que el estudiante, vuelvo a insistir, ha hecho en las tiras académicas de los semestres anteriores? Entonces, es un curso de mucha reflexión, de mucha autoevaluación y, como dije, como metas, compromisos para llegar hasta ese perfil de egreso. Y el último, tenemos la profundidad. Pues aquí es desarrollar las metahabilidades que permitan mayores niveles de comprensión, explicación, argumentación de sus intervenciones en el aula. Esta es la parte, por eso lo puse de color azul, para que ustedes se den cuenta que el alumno a este nivel ya tiene que tener estos niveles de comprensión, de explicación y sobre todo, argumentación de sus intervenciones en el aula. Por eso les comentaba de que los estudiantes en octavo ya no, y lo sabemos por esta misma naturaleza, esto ya lo sabemos, me lo estoy dando como un ejemplo. No podemos ver que entonces tener como pensado que es un alumno de segundo o de cuarto semestre, sino que ya saber que el alumno está en la etapa final, en esta recta final, donde lo que ya vemos que se trabajan unos ejes en este curso, que estos ejes es la parte rectora de esta comprensión de la práctica docente, de la práctica educativa y de la práctica escolar. Buscar las explicaciones, pero argumentadas totalmente, y por eso está el trayecto teórico-metodológico, por eso está el trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje, que es el mundo de educación básica de un preescolar, de una primaria o indígena, y ello, tener las intervenciones en el aula. Y esta manera, vuelvo a insistir, quiere decir que el alumno totalmente, ahorita en octavo, en las 16 semanas, va muy ligado. Bueno, esto, pues no vamos a ver el día de hoy las modalidades de titulación, pero si un alumno dice, me voy con el informe, no hay de otra. Tiene que salir todo del trayecto de práctica profesional. Saber que esto también no es algo nuevo para nosotros. Yo sé que lo saben muy bien, maestros, que trabajamos las competencias genéricas y las profesionales. En el caso para primaria, nos damos cuenta que tenemos 7 competencias en primaria y 18 unidades de la competencia también para el preescolar. Y primaria indígena, tenemos 8 competencias, una más que tiene que ver con la lengua originaria y tiene 21 unidades de la competencia. Esto es totalmente muy importante. Yo les tengo dado a ustedes unos, me acuerdo que siempre les repartí, donde están las unidades de aprendizaje, un archivo donde el alumno, hoy es el momento de sacar ese documento, y si no lo tienen se los puedo volver a enviar, sacar, y que el alumno vaya palomeando o poniendo una X, cómo va alcanzando las competencias profesionales o qué falta por hacer para que lo ponga en práctica estas 16 semanas. Entonces, a eso se le conoce como la investigación-acción, porque a través de sus prácticas va mejorando. Si aquí algo no le salió bien en una competencia, no la va logrando, va investigando, va haciendo sus fases y las va reconstruyendo. Pero esto es algo que ya no para. Aunque se esté formando y ya lo que vengan de por vida en su trabajo profesional como docente de educación básica, esto ya no va a parar. Entonces, esto es lo que se trata, y que el alumno vaya teniendo esta mirada reflexiva. Y aquí está, acá puse un ejemplo, no puse todos, este es de intercultural bilingüe, una primaria.
vemos que está la competencia. Por eso digo que es importante saber que el alumno, cómo ya está logrando esta primera competencia. Detectar los procesos de aprendizaje, qué tanto ya el alumno está viendo el desarrollo cognitivo y socioemocional del estudiante. Con qué teoría, con qué metodología, y eso es lo que tenemos que ver, aprendizaje en el servicio, donde el alumno ya no lo tenga como teoría. Es importante, sí, a ver, me doy a entender. Un primer nivel, tener la teoría, pero el nivel más importante, aprendizaje en el servicio, como dice su nombre, es que se ponga en práctica. De nada sirve que yo sepa los estadios de Jean Piaget, le hemos dicho, si el alumno no se refleja en su clase de un preescolar o de una primaria donde realmente se hace énfasis a lo que nos dice Jean Piaget, como un ejemplo, ¿ya? Aplica el plan y programas de estudio. Esta segunda competencia, efectivamente, ¿qué está logrando el estudiante? Y otra, miren, bueno, no sé si la maestra Alejandra ya les mandó un documento en Word, que ahí está un documento que elaboré, para que ustedes se den cuenta cómo se hace un autodiagnóstico, una autoevaluación con los estudiantes para aprendizaje en el servicio. Aplique el plan y programas de estudio. Si nos damos cuenta, aquí, como dije, por eso el trayecto de lo que es ya, hay que darnos cuenta y platicar como esos estudiantes, una plática reflexiva, argumentativa, como si el alumno está en un preescolar, cómo está trabajando el plan de programas de estudio. Si es en el caso de preescolar, son aprendizajes clave. Si es el caso de primaria, de acuerdo al grado escolar, puede ser aprendizajes clave o plan 2011 con el acuerdo 592. Entonces, pero aquí es muy importante saber que el estudiante tiene que tener un dominio, y no solo el dominio, como vuelvo a decir, a una segunda dimensión de aplicación. Por eso el nombre, vea qué dice. El verbo, perdón, no nombre, el verbo dice aplica. ¿Ya? En una taxonomía ya nos está diciendo el verbo la acción que se tiene que hacer. Aplica el plan y programas de estudio. ¿Ya? Entonces, aquí también nos damos cuenta que el estudiante no es que diga conozca el plan y programas de estudio, sino que ya aplica de acuerdo al grado escolar. La tercera dice, emplea sus conocimientos lingüísticos. Este es muy propio de los de indígena. ¿Ya? De acuerdo. Número 4 dice, diseña planeaciones. Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares. Acá también el verbo nos dice que el alumno ya, lo que es ya en esta parte, desde tercer semestre, mayormente cuarto, estrategias, quinto, innovación, sexto, lo que es lo de proyectos escolares de mejora continua, séptimo, aprendizaje en el servicio, y octavo, ya el estudiante se entiende que debe estar totalmente con estas competencias como más de fortaleza que una debilidad. Número 5, emplea la evaluación para intervenir. ¿Ya? Acá también saber el estudiante que cuando hablamos emplea, ¿qué tipo de evaluación está haciendo? Una evaluación de aprendizaje es clave, con Pedro Gabela, si es que el plan de estudio está llevando ese. Una evaluación auténtica de Frida Díaz. Una evaluación formativa de los 4 libritos de la Secretaría de Educación Pública que tuvo que ver con el plan 2011. Esto es lo que tenemos que ver con nuestros estudiantes y yo les digo esta parte si me permiten, es nuestra guía, es nuestra brújula este documento, porque es el documento que va logrando el perfil de egreso. Número 6, integra recursos de la investigación. Totalmente, ya que como les comentaba, es un ciclo reflexivo que el alumno va haciendo y esto es lo que hay que hacer con los estudiantes y valorar sus prácticas. Por eso es muy importante todos los documentos de acopio que el alumno se les pide para ver las evidencias, cómo él se va formando, va creciendo, se va desarrollando en la última etapa de su formación. 7. Actúa de manera ética ante la diversidad. Pues eso sabemos que partimos desde el artículo 3 constitucional, principios filosóficos, éticos y legales de la educación, lo que nos lleva a esta parte, y que el alumno debe saber para tener sus intervenciones como los protocolos de actuación de acuerdo a algo que esté pasando en la escuela. Y 8, colabora con la comunidad escolar y padres de familia. Aquí nos damos cuenta, cuando hablamos ya colabora con la comunidad escolar, padres de familia, nos vamos a la dimensión de que que yo les decía que es una práctica escolar, con la práctica educativa. ¿Ya? Todo esto, entonces vemos las dimensiones cómo están. Entender entonces, si me permiten, entender que estas 8 competencias, como el caso, ejemplo, estoy poniendo intercultural bilingüe, saber que estas 8 competencias, el alumno es lo que tenemos que trabajar en todo momento, en todas las semanas, en los días que el estudiante está teniendo su intervención
en las escuelas primarias o en un preescolar. Muy bien. ¿Sí me están escuchando? ¿Todo bien? Sí, maestro. Sí, sí, lo escuchamos. Sí. Sí, claro. Ok, gracias, seguimos. Licenciatura en Educación Preescolar. Si nos damos cuenta, miren, esta ya lo conocemos, efectivamente, pero vean ustedes que le puse un número, claro, primer semestre, 2, 3 manos, no es ciencia, pero le puse igual el orden del abecedario, A, B, C, D, a la malla. Esta es la malla de preescolar. La malla quedaría así, nada más para que se den cuenta. Se den cuenta como primero, segundo, mayormente el equilibrio, va tanto preescolar y primaria en sus fases indígenas, son casi las mismas, nada más cambia 4 cursos de lengua indígena 1, 2, 3 y 4, pero se mantiene la estructura porque fue lo que el equipo que diseñó esto con el doctor Eduardo Mercado, la doctora Carmen, Jaime Sabines, que es de allá de Guerrero, que esta parte entonces sabemos que los trayectos están, pero vean, así queda. Ahora, vean lo siguiente. Esto es muy importante que lo hagamos, este ejercicio, para octavo, desde séptimo y también octavo. Miren, la primera competencia, detecta los procesos de aprendizaje de los alumnos. La primera competencia, trabajan 25 cursos esta competencia en los programas de estudio. En los programas de estudio de la malla, trabaja 25 y vean que el alumno entonces, vuelvo a insistir, no puede decir, no sé qué teoría, no sé cómo aprende el alumno, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, de qué manera en las teorías de aprendizaje, de qué manera el alumno aprende. La cuestión cognitiva, la cuestión conductual, toda esta parte, entonces saber que si nos damos cuenta, miren, primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto, quinto, sexto, esta es una valoración que nada más la hice hasta sexto. Quiero comentar que no metí séptimo ni octavo, hasta sexto lo dejé. Pero hasta el sexto semestre, 25 cursos, se trabaja con los estudiantes en detectar los procesos de aprendizaje. Vuelvo a insistir, si no hacemos una autoevaluación, si no hacemos una mirada retro, ¿cómo nos llegan los alumnos a octavo? Y no es, a ver, no se malentienda, no es buscar un culpable, sino que es dar un seguimiento centrado en el aprendizaje del estudiante, en su formación. Y la única manera de dar ese seguimiento es de la academia con trabajos, documentos en esta formación centrado en ellos. No con miras de entrega, no con miras que ya hicimos esto para entregar, es con miras de formación del estudiante. Imagínense, tener un documento de que nos dé toda esta información, pues cuando el alumno llegue a séptimo y octavo, no hombre, el alumno no llega en cero. Ya tenemos muchos conocimientos cómo llegan los alumnos y qué podemos mejorar o poner en práctica durante séptimo y octavo. Competencia número 2. Aplica el plan y programas de estudio. En total para preescolar tenemos 26 cursos que se trabaja esta competencia y las unidades de competencia en los cursos en cada unidad de aprendizaje. También vemos que está primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y si nos damos cuenta dónde está más cargado, es desde tercer semestre al cuarto y quinto. Ahí está fuerte esta competencia. Aplica el plan y programas. ¿Y dónde surge esto de aplicarlo? Del trayecto de formación para la enseñanza y aprendizaje. Por supuesto que de ahí sale. Una disculpa. Número 3. Diseña planeaciones. La competencia número 3, diseña planeaciones, tiene un total que se trabaja 25 cursos. Y si nos damos cuenta igual, ese de quien diseña planeaciones, por la misma lógica del plan, nos damos cuenta que también en tercero, cuarto y quinto está esta parte fuerte donde se trabaja. Acá vemos los campos de formación, como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y las áreas del desarrollo personal y social, que es, ya dijimos que es educación física, artes, y lo que es lo socioemocional. La competencia número 4, emplea la evaluación para intervenir. Nos damos cuenta que en esa se trabajan 14 cursos. Nos damos también cuenta que en lo que ya tienen ustedes, que si por la misma lógica, desde ya el alumno, desde el cuarto semestre, está viendo este tipo de evaluación, ¿ya? Estrategias de evaluación, cuáles son los instrumentos de evaluación, cuál es el enfoque de la evaluación, y es cuando hablamos acá, que ya el alumno
totalmente sería algo que estemos bien en cuanto a la evaluación, cuando el alumno diseña un plan de evaluación. Si a mí me preguntan como maestro, de que yo también soy maestro como ustedes, que somos compañeros, cuando el alumno llega a séptimo y octavo y yo doy este curso, cuando yo veo esta competencia, a los alumnos, nuestra parte fundamental, en este caso, y se la estoy compartiendo, yo trabajo con ellos un plan de evaluación. Entonces, todos hablamos de planificar, sí, pero nosotros nos vamos con un plan de evaluación. Entonces, esto realmente tengo el fundamento con la doctora, se los comparto, Laura Frade, que ella nos habla bien cómo tener una estrategia de hacer un plan de evaluación que realmente nos ayude a que el alumno tenga claro qué conlleva este plan, las fases del plan, qué instrumentos, qué estrategia, bajo qué enfoque, los agentes, pero totalmente muy claro que el estudiante, cuando no lo tiene claro y cree que una actividad al final del plan de estudios es su evaluación, sino que no. Bueno, ese sería también otro momento para llevar a cabo, lo que nos llevaría también un buen tiempo para llevar este plan de evaluación. La competencia número 5. Integra recursos de investigación. Y aquí les quiero comentar, maestros y maestros, que miren, es donde tenemos más en el plan de estudio. Por eso les vuelvo a decir que cuando yo escucho, cuando estamos de GESUM a nivel nacional, y escucho muchos compañeros, y que es válido, y que se les respeta su opinión, pero cuando critican el plan 2018 y dicen, es que el plan 2018 no tiene nada de investigación, pues yo no sé si no lo han entendido, no lo han reflexionado, pero es el que tiene más. Miren qué cargada está la investigación desde el primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y esto debe ayudar cuando el alumno llega, vuelvo a insistir, séptimo, octavo, y esto en séptimo, octavo, como ahorita que son aprendizajes en el servicio, se hace el clic, ¿con qué? Con lo que es la titulación. Es muy importante porque todo lo que pasa en las escuelas, en los centros escolares de educación básica, es todos los insumos para que el alumno se pueda titular. Perdón. Mayormente, no siempre, pero mayormente este insumo lo del trayecto de práctica profesional. Y con esta lógica y naturaleza, que el trayecto de práctica es donde, vuelvo a insistir, donde el alumno pone en práctica, vaya la redundancia, estas competencias genéricas y profesionales y las unidades de competencia, donde también el estudiante de la escuela normal tiene que alcanzar lo que nos está pidiendo educación básica. Y acá hago un paréntesis, porque hoy en día ya sabemos que ya se está trabajando hoy en día un perfil profesional de la NEM, de la nueva escuela mexicana. Entonces, esto tenemos que saber cómo lo que es el perfil de egreso de normales, y acá se los comento, tenemos que adecuar lo que nos pide también educación básica, porque si se acuerdan, este plan surgió para aprendizajes clave de normales. Eso también hay que comentarlo. Pero sí, ahorita les voy a decir cómo se puede hacer. Número 6. Actúa de manera ética ante la diversidad. En se ven 19 cursos, se ve esta competencia, donde sí también lo quiero comentar, y nos dimos cuenta, y es válido decirlo, estamos débil como un plan de estudios, como una malla, en lo que es colabora con la comunidad escolar. Nada más 2 cursos lo manejan. Si nos damos cuenta, es muy frágil. Por eso, el estudiante, que no viene a hablar de esto el día de hoy, nada más lo doy como un punto, el estudiante es muy difícil que se titule, independientemente con las 3 modalidades, una que quiere escoger, pero con problemas socioeducativos, de padres de familia, con un contexto, con problemas socioeducativos, es difícil porque el estudiante, aquí realmente no se le da mucho la cuestión de la teoría, metodologías, de estrategias de cómo llevar esto a cabo. Muy bien. En el caso de educación primaria, si nos damos cuenta, en el trayecto de bases teóricas, estamos en primaria, bases teórico-metodológicas para enseñanza, está así, quedaría así como estamos viendo, y aquí está la primera competencia. Detecta los procesos de aprendizaje, vean cuántos cursos lo manejan. Aplique el plan y programas de estudio, vemos el semestre. Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos, emplea la evaluación, integra recursos de investigación, actúa de manera ética ante la diversidad y colabora con la comunidad escolar.
¿Por qué? Ahora les comento, estamos en un trayecto, el trayecto teórico-metodológico. Comentarles entonces que no solo tener también la mirada del estudiante de prácticas, sino también cómo en ese trayecto formativo, teórico, metodológico, cómo nos llega el alumno en octavo semestre. Esto es muy importante porque es la parte que le da todo el sustento, ve la redundancia, toda esta literatura. Por eso se comentaba como un diseño de planeación didáctica argumentada. La palabra argumentada surge de este trayecto. De este trayecto surge la cuestión que se tiene que argumentar. Entonces, esto es muy importante porque entonces, cuando el alumno va a tener sus intervenciones, todo lo que se va a trabajar con él, entonces debe estar realmente una acción argumentada. Argumentada, ¿bajo qué enfoque? ¿Bajo qué metodología? ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué en la cuestión de un autor? O llevar a cabo el ABC y contextualizarlo. Eso ustedes también tienen mucha experiencia. En el trayecto formativo de formación, planificación y el aprendizaje, que les comenté que tiene que ver con educación básica, vean cómo está cargadito, no quiero detenerme mucho, pero vean cómo está cargadito. Cuando hablamos, vean, detecta los procesos de aprendizaje, ¿cuántos cursos, como voy a decir? Aplique el plan y programas de estudio, ¿cómo está? Diseña planeaciones, ¿cuántos cursos se ven? Vuelvo a decir, evaluación acá sí vemos frágil, integra recursos de investigación fuerte, de manera ética, y vemos colabora con la comunidad nada más uno. ¿Qué nos quiere decir con el análisis de esta diapositiva que tenemos en pantalla? Este es todo el mundo, la literatura, desde que son los enfoques, el enfoque de educación básica, en este caso que es la RIEP, el enfoque de aprendizaje es clave, de acuerdo, como dije, lo que estemos llevando, pero cómo realmente llevamos esta parte ya en un proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los propósitos educativos, desde los enfoques, desde los aprendizajes esperados, desde la metodología, cómo trabajar los campos de formación y cómo trabajar las áreas. Y aquí nos damos cuenta que si revisamos cada uno de los cursos, en su última unidad de aprendizaje, en su última UDA, en la última UDA, mayormente encontramos que el alumno tiene que hacer una pequeña, dice, diseña una secuencia didáctica, diseña una situación didáctica, crea una secuencia, este tipo de verbos, porque el estudiante ya comienza él a llevar a cabo lo que es el proceso de una enseñanza-aprendizaje, pero toda la cuestión de acá que sale, que es la didáctica. Aquí sale la didáctica, la pedagogía, donde el estudiante, las disciplinas, les da esta parte operativa, ¿ya? Y el trayecto de práctica profesional. Disculpen. En el trayecto de práctica, lo que les comentaba, vean cómo se trabajan las competencias, que es lo que nos tiene el día de hoy hasta acá, cómo se trabajan, de qué manera, pero donde se ponen en práctica. Todo lo que ya hablamos van abonando, y le voy a decir nada más acá como ustedes, que entonces nos damos en el último, que cuando colabora con la comunidad, que hasta el sexto semestre se ha hecho, esta competencia es casi nula en este trayecto formativo. Esto sí, tenemos que darle ese énfasis desde nuestra mirada. Es muy importante que no se quede afuera esta competencia. Esto, vuelvo a insistir, es importante entonces saber cómo el alumno va por cada trayecto y qué nos va dando para terminar en el octavo. Y así queda la licenciatura de educación primaria, hasta sexto. Vean, 23 cursos, 25 cursos, 24 cursos. ¿Ya? Evaluación, 9 cursos. Otra vuelta en investigación, 30 cursos. 19 cursos de manera ética y 2 en colabora con la comunidad. De esta manera también nos damos cuenta que en primaria, que como comenté, primaria y preescolar, mayormente ahí son casi las mismas competencias. ¿Cómo saber entonces que el estudiante, de qué manera, nos llega a octavo semestre? Por eso, insisto, es muy importante el trabajo de las academias, que no voy a hablar tampoco eso del día de hoy, pero el trabajo de las academias, ¿por qué es importante? Porque centrado en los estudiantes,
toda esta parte, tener los documentos finos y se le puede dar al maestro que hoy está en octavo porque el énfasis es mejorar las prácticas profesionales. De esta manera, también puse nada más por cuestión de tiempo, nada más puse la educación primaria. Cómo va llevando ese trayecto y cómo llega en aprendizaje en el servicio. Y aquí nos damos cuenta que el maestro o la maestra que trabajó esto, acá nos da cuenta que son 3 unidades. ¿Y qué es lo que se trata? Lo que cuando hablamos herramientas para la observación de la práctica educativa, pues aquí nos da toda esta parte, como dice, un acercamiento a distintos contextos educativos permite que el estudiante, a través de la observación y la entrevista, tener documentos que donde el alumno comienza a tener información del contexto, de las dimensiones de la práctica que estamos hablando. Entonces, Emilia Ferreiro es muy clara en decirnos esta parte, y acá vean qué nos pide: elaboración de un guión, la entrevista, teorías para analizar la información y dimensiones de la práctica educativa. Esto es lo que tenemos que lograr de los estudiantes, y hay veces no entendemos que queremos que el estudiante, que el estudiante se vaya a las escuelas primarias, sino que saber que esto, como dijimos, van las habilidades investigativas desde un corte contextual, un corte socioeducativo, un corte sociocultural, socioeconómico, y también, ¿por qué no? Nosotros como maestros teniendo la cuestión de la etnografía, pensando también, aquí es muy importante, en este primer semestre hay que pensar que el alumno está viniendo de un bachiller y no es un experto en cuanto a este tema. Entonces, eso también es muy importante de saberlo. El 2, que lo que es observaciones de las prácticas en contextos escolares, como dice su nombre, aquí nos damos cuenta que tiene las 3 unidades. Tengo que saberlas como maestro de octavo, qué es lo que hicieron, qué es lo que debieron haber llegado y cuáles son sus evidencias. Una crónica, una narración cronológica, un reporte de estudio monográfico y el fragmento biográfico de un docente en servicio. Esto es lo que, y vemos su nombre de las unidades. Y saber que entonces se recomiendan 3 días de observación, 3 días de observación y 4 días de observación. Pero todavía nos damos cuenta que primero y segundo el estudiante está en observación, y esto que vio el estudiante en primer semestre y en segundo, pues se entiende que le debe servir ya para todo lo que viene para adelante. Tercer semestre, iniciación al trabajo docente. Nos damos cuenta que viene la escuela y el trabajo docente, 3 días de que se vaya a observar. Desarrollo y trabajo docente, también acá nos habla de 3 días. Y el último nos habla de la reflexión al análisis, que son 5 días, pero acá la diferencia, vean, nos dice un informe y un ensayo, informe y un relato biográfico, y hasta aquí el alumno, como comenté, comienza sus primeras intervenciones didácticas situadas, planes de clase, informe de la práctica y una evidencia integradora final. Esto, si nos damos cuenta, acuérdense de 3 cosas que hace este trayecto para llegar a aprendizaje en el servicio: la gradualidad, la secuencialidad y la profundidad. Nos vamos luego al cuarto semestre, y aquí vemos ya las estrategias de trabajo docente, y acá sí nos damos cuenta que del diseño e intervención, del diseño a intervención hacia la mejora de la práctica docente. Nos conlleva 2 cosas que ya nos va pidiendo, de manera que aquí el estudiante ya va teniendo esta parte tan importante en cómo va realizando sus intervenciones fundamentadas en las competencias profesionales y genéricas, en las unidades de la competencia, pero sobre todo, otro documento que vamos a ver más adelante, en el perfil que nos pide educación básica, que antes se le conocía como el PPI, que ustedes lo deben conocer, muy conocido por el INEE. 2 cosas muy importantes, es cómo el alumno comienza a planificar sus clases y entrega un informe de prácticas de su intervención. Vemos que acá que son 10 días y 10 días. Posteriormente viene innovación. Vemos acá que adquiere las herramientas teóricas metodológicas y didácticas, y luego el verbo, diseña y aplicará. Entonces aquí nos damos cuenta que nos está hablando que acá se hace el diseño, que son 2 semanas, es primero tener un diagnóstico de un diseño, y posteriormente viene lo que es el informe, ya y cómo llevar esta propuesta, el diseño de la propuesta de innovación, llevarla a cabo. Sexto semestre, vemos que tiene tiene sus unidades, pero vemos igual que son 10 días y el PEMS. Con sus 2 unidades, pero el PEMS, Programa Escolar de Mejora Continua. Doy mis prácticas, pero aquí sí es muy importante, y lo digo, es importante que el alumno tenga el documento
hacer todo lo posible que el alumno tenga el documento, pedirle al director de un preescolar, de una primaria o indígena, pedir el documento del programa escolar de mejora continua que se llevó en la fase intensiva y cómo le han dado seguimiento y cómo el estudiante, de acuerdo a este documento, el estudiante puede tomar ya un problema situado que debe estar pues con un buen diagnóstico del centro educativo de educación básica y él lo puede llevar a cabo. Entonces, este es el documento rector, el PEMS. Y llegamos a aprendizaje en el servicio, que es el mismo documento que se utiliza en séptimo y octavo semestre. Ahora, aprendizaje en el servicio. Ya sabemos que pues el trayecto es de práctica profesional, hemos hablado toda esta tarde y ustedes lo saben. Vean lo que les comentaba, son 20 horas, pero prácticas con 6.4 créditos, que son de prácticas de SATCA. La progresión de los aprendizajes de los estudiantes dan cuenta de los niveles de desempeño. Esto es muy importante saber entonces en las primeras clases, y ustedes ya están haciendo, tener estas pláticas analíticas, reflexivas y con algunos documentos que ustedes pueden elaborar, que ustedes también pueden hacer o ya hicieron, tener realmente esta autoevaluación del estudiante. Tener cómo está en la cuestión teórica metodológica, cómo está en el ámbito de planes de estudio, si es 2011, si es 2017, y esta parte, cómo todo esto se pone en juego en su desempeño, pero ¿dónde? En sus prácticas profesionales e intervenciones didácticas. Niveles de dominio que va alcanzando, capacidad para tomar decisiones en contexto, la capacidad de tomar decisiones en contextos específicos. El otro día estaba evaluando una escuela CIES, como evaluador CIES, y me decía, cuando estamos entrevistando a un maestro de educación básica, dice, los alumnos de la normal que están con nosotros ahorita, estamos aprendiendo mutuamente, dice un maestro ya de experiencia frente al grupo de una primaria. El alumno, yo le estoy enseñando como su tutor muchas cosas del trabajo docente, pero yo estoy aprendiendo de sus competencias de tecnológicas a la educación. El estudiantes vienen con cosas que yo no puedo hacer y que al trabajar juntos, los dos vamos llevando un buen trabajo en las escuelas. Entonces, cuando ya hablamos de estas cuestiones, quiere decir entonces que es importante contextualizar, vuelvo a partir de ese mismo punto, y llevar estas competencias en un pleno desarrollo de ejecución en las escuelas. Y esto, por supuesto, tenemos que tener las evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro para darnos cuenta entonces que incluso nosotros aprendizaje en el servicio, vuelvo a insistir, de acuerdo a la organización de cada escuela formadora, pero si nada más somos maestros responsables de aprendizaje en el servicio, totalmente esta función es importante porque a la hora de dar acompañamiento en las escuelas, toda esta información que voy teniendo, yo tengo que trabajar a la par con el de titulación. Totalmente y con el mismo alumno, el de titulación y la maestra tutora o el maestro tutor. Muy bien, unidades de aprendizaje, nada más tenemos una. ¿Por qué nomás le pusimos una sola unidad? Porque es más clara sus ejes a trabajar. Por eso digo que es un poco, vamos a llamarle más libre, pero sí debemos poner hacia dónde queremos llegar con el estudiante. La primera, pues entender qué entendemos por la palabra formación, cuando hablamos de docencia. ¿Qué entendemos la segunda dimensión? Por práctica. Nos lleva luego el aprendizaje y el desarrollo profesional. Y aquí vuelvo a insistir, que vamos a verlo más adelante, que ya hablamos de formación, de prácticas, de aprendizaje y desarrollo profesional. Quiero comentar lo siguiente, con el permiso de ustedes. Si el alumno quiere innovar, aprendizaje en el servicio, si el alumno quiere hacer algo nuevo, si el alumno tiene un proyecto situado, si el alumno tiene un proyecto socioeducativo, si el alumno tiene algo en mente que que tengan fundamentos teóricos, un ABC, nada más lo contextualice, adelante. Si el alumno hace algo y no le salió bien, también tiene que hacer ese análisis por qué no le salió bien y cómo lo puede mejorar. Aquí, por eso se llama práctica profesionales, porque no es un maestro Nobel.
le está apostando a ser un maestro Nobel, le está apostando a ser un profesor de educación del siglo XXI, le está apostando a lo que está demandando hoy día una sociedad en cuanto a la formación, ¿ya? Pero es válido que el estudiante también pueda hacer algo y no dé resultados, pero sí analizar por qué no le dio resultados y a la inversa, también analizar si es una clase exitosa, una intervención muy exitosa, pues también la podemos plasmar. Es bueno tenerla, tenerla muy clara lo que el alumno está haciendo, incluso como algunos alumnos del norte están haciendo, que están haciendo nuevos materiales didácticos innovadores. En esa parte y los ponen a prueba y ahí hay resultados muy importantes, específicamente en Baja California, en un preescolar. El curso de aprendizaje en el servicio busca fortalecer las competencias profesionales y genéricas. Les quiero comentar algo por ética, no voy a decir dónde fue, pero ahorita que trabajamos con una escuela y los alumnos que acaban de llegar también de octavo, así que estamos trabajando, pero con los estudiantes de octavo, se les entregó de manera física una hojita donde tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se les dijo que nada más pusiera las competencias profesionales con sus propias palabras, no que sea el texto igual, que tenga más o menos la esencia de la competencia y créame que, como decimos esta palabra, y disculpen, llevamos un chasco. De 25 estudiantes, ni siquiera 17 estudiantes sabían cuáles eran las competencias profesionales. En octavo, ahorita empiezan octavo. Entonces, esto sí es preocupante. Muy preocupante porque entonces, ¿qué ha pasado con el trayecto o qué ha pasado con los trayectos formativos? Nada más lo dejo ya como una reflexión igual. De esta manera, nos habla entonces de que toda esta parte que estamos hablando, que comentaba los conocimientos, con dos enfoques, los modelos de enseñanza, la evaluación, la planeación, la gestión y el uso de recursos tecnológicos. Por eso, ahorita, a ver, me voy a adelantar si lo vemos por acá, hablar de lo que cuando hablamos de aprendizaje en el servicio, nos damos cuenta de que es campos de formación académica, lo que hemos hablado ahorita antes, todo lo que estamos comentando, ¿ya? Y considerando los avances contemporáneos de la psicopedagogía, la evolución del conocimiento científico y tecnológico, ¿ya? Hoy, aquí quiero comentar igual, ¿cuántos estudiantes de nosotros en las normales han utilizado la tecnología, las TIC, las TAC y las TEP, a favor de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que realmente yo en mi parte, cuando mis alumnos están haciendo algo, hasta yo digo, wow, ¿cómo lo hiciste? Y también no me da pena decirlo, he aprendido muchas cosas de mis estudiantes en cuanto a nuevas maneras de cómo trabajar con la tecnología. Entonces, todo esto, vemos que ya tenemos nuevos escenarios nunca antes planteados, pero que hoy en día son una realidad. Comentaba, entonces, que si nos damos cuenta, y aquí voy a poner un dato que es muy importante. El alumno en el quinto semestre, al terminar quinto semestre, el alumno tiene que hacer su carta de exposición de motivo. El alumno ya en sexto tiene 20 días de práctica, más, bueno, que son vamos a ver, 2 semanas, 4 semanas, perdón, 4 semanas, ¿ya? Más 8 semanas, más 16, en total tenemos 56 semanas. 56 semanas tiene el estudiante para titularse. Y la parte más importante, donde se hacen los ciclos reflexivos de una investigación-acción, donde ayuda mucho para hacer su modalidad de titulación, por supuesto, esta es la parte más importante que estamos el día de hoy. Lo que estamos hablando entonces, en lo que es formación, práctica, aprendizaje y desarrollo profesional, que es aprendizaje en el servicio. Esta es la parte donde vuelvo a insistir, es el terreno, es el plano donde se pone en juego todas las competencias. ¿Qué evidencias tenemos de aprendizaje para octavo semestre? Si nos damos cuenta, está muy clarito, porque esta es la parte, la esencia, el corazón de lo que estamos hablando del trayecto, la parte final. Diseño de planes de clase o secuencias didácticas, ¿ya? Donde volvemos a toda esta parte que hemos hablado, y ustedes lo saben igual que yo. Hablamos de conocimiento, hablamos de los temas del currículum, aprendizajes esperados, enfoques de campos de formación académica, desarrollo del aprendizaje, toda esta parte del que nos lleva a un mundo de educación básica. Por ejemplo, me quiero adelantar un poquito. Hoy en día, ya el siguiente ciclo escolar, vean que es un poco preocupante. Siguiente ciclo escolar, entre la nueva escuela mexicana. Entonces, esto nos conlleva que el alumno tiene que volver
a replantear una nueva práctica escolar, una práctica educativa y una práctica docente. Entonces, sí tenemos ahorita ya un trabajo que nos está esperando y que también nosotros, esto también se los dejo a consideración. Es importante que aunque los estudiantes ahorita estén llevando Plan 2011 o Plan 2017, si podemos en este curso trabajar un poco con ellos, lo de la nueva escuela mexicana, pues qué bien. ¿Por qué? Porque esto cuando egresen es la parte que van a trabajar ellos. Con eso van a trabajar. Y el segunda evidencia es un informe de las prácticas o proyectos de intervención. Y vean esto, coincidencia. Cuando hablamos de un informe de prácticas o proyecto de información, aquí está la primera parte importante cuando lo pensamos. Con el doctor Eduardo. Aquí está. Informe de prácticas. Entonces, esto que se hace de aquí y que es importante, entonces hay que hacer el clic, yo maestro responsable del curso, con el de titulación. Porque todo lo que se hace acá, este informe de prácticas o el proyecto de intervención, que también acá dice proyecto de intervención, pues por supuesto, es totalmente de manera natural, sale un documento de titulación, de la modalidad del informe de prácticas. El alumno cuando se va a titular con el informe de prácticas, no va a salir del trayecto teórico-metodológico, no va a salir de la formación en aprendizaje, sino que todo sale del trayecto de prácticas profesionales. Muy bien. Esto que tienen acá es toda la literatura para trabajar este curso. Toda la parte, por ejemplo, acompañar en los primeros pasos, acompañar al otro, aprendizaje en el servicio, aprender a enseñar en las prácticas de innovación, el profesorado principiante, el primer año como maestro del INE, profesores excelentes. Esta parte también les comento, en fin de cuentas es sugerencia. Si yo no quiero trabajar todos estos, porque también quiero ver qué está viniendo o quiero tener una buena estrategia para mis estudiantes, lo que les hace falta, adelante, nada más buscamos qué realmente nosotros queremos que los estudiantes vayan logrando de acuerdo a las demandas. Si ustedes tienen otras lecturas, maestras y maestros, pues sí, adelante, muy importante, no pasa nada. Todo lo que sea parte de una formación, bienvenido sea. Bueno, aquí les dio una guía. Bueno, quiero entender que tienen la guía ustedes de la autoevaluación docente para educación básica, ¿ya? Es una guía que realmente nos ayuda mucho a hacer este trabajo, qué tienen nuestros estudiantes o qué le hace falta. Es una buena valoración, por eso les di este documento para que el alumno, él se tiene que dar cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahorita lo vamos a ver con calma. Las dimensiones y niveles de la práctica. Es lo que les comentaba. Hay veces, no estoy diciendo que es el caso de ustedes, pero lo tengo que decir. Mayormente en el trayecto de prácticas profesionales, aquí nos quedamos. En la práctica profesional. Es la única experiencia que tiene el estudiante en formación. Mayormente allí que el alumno vaya a las escuelas de educación básica y que el estudiante planifique, evalúe material didáctico y ya. Está bien. Por supuesto que está bien, porque de eso nos dicen también nuestros cursos, sus propósitos, en cada propósito de prácticas profesionales, desde tercer semestre en adelante. Pero la pregunta, ¿cómo estamos formando al estudiante en la práctica escolar? ¿Qué acciones hacemos? ¿Qué acciones estamos tomando o hicimos en el trayecto de práctica escolar? Y la dimensión más grande, ¿qué acciones o cómo estamos formando al estudiante en la práctica educativa? ¿De qué manera lo estamos formando? Danos cuenta entonces que no solo la escuela normal y en el trayecto de prácticas y cuando llega séptimo y octavo, esto es importante de séptimo y octavo, y ahorita más octavo en estas 16 semanas, que nosotros como responsables tenemos que trabajar esta dimensión 1, esta dimensión 2 y la dimensión 3. Si queremos hablar de estas dimensiones de la práctica y niveles, así clarito lo debemos tener. ¿Qué acciones hacemos en práctica educativa? Cuando decimos hacemos, porque tenemos que guiar al alumno de esa parte. ¿Qué acciones hace de práctica escolar? Saber que es un maestro responsable de un grupo, de un preescolar, una primaria, sí.
pero ¿qué está haciendo por su escuela, por su centro? Centro de trabajo? ¿Qué está haciendo desde los consejos técnicos escolares? ¿Cómo buscar la excelencia en la escuela preescolar o primaria? ¿Cómo se suma un trabajo escolar que gane la escuela? Y de último, cómo realmente, o primero, de último, como quieran, pero también la importancia de que si tenemos claro la dimensión 1 y 2, por supuesto que la 3 va a surgir de la manera natural, que también va a la viceversa. De la 3 surge para trabajar la 1 y la 2. Es un ir y venir, por eso menos flechas, de trabajar esta parte centrado en el estudiante, en la formación del estudiante. Yo les quiero decir algo que es muy, mi punto de vista analítico y reflexivo, muy particular. Yo no estoy de acuerdo a nivel nacional que exista el CISAT. No estoy de acuerdo porque los alumnos llevan en escuela primaria y los maestros llevan lenguaje y comunicación. Y en los mismos planes de estudio se lleva la parte que nos pide el CISAT. En los mismos aprendizajes esperados, en el plan 2011, en sus competencias y en los estándares curriculares está muy clarito. Y en aprendizajes claves, el programa de aprendizajes clave, en sus aprendizajes esperados, está muy clarito de trabajar estos contenidos. Entonces, me pregunto, ¿por qué si tenemos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, tiene que existir el CISAT? Entonces, esto es lo que yo ¿verdad? Le digo como maestro, es una crítica que yo digo, no debe existir, todo debe salir de esa parte. Y es lo mismo que estoy como ejemplo, que estoy poniendo una analogía con esta parte de acá. Entonces, tenemos que trabajar estas 3 en la parte final del octavo semestre. Cualquiera de lo que el alumno haga en las escuelas de educación básica, esto tenemos que estar cuidando. Y poner palomita. ¿Cómo va con la planeación del aprendizaje? ¿Cumple o no cumple? ¿Cómo vamos? Organización del ambiente en el aula. Evaluación educativa. Promoción de aprendizaje de los alumnos con EE y todo el mundo que hoy sabemos de la diversidad. Compromiso desde el artículo 3º constitucional y lo que hablamos, un compromiso con la comunidad, donde podemos hacer hasta proyectos con la comunidad y llevarlos a cabo. Todo esto, cualquier competencia profesional que ustedes me digan, recae en un ámbito de estos, cualquiera. De esta manera, saber entonces que cuando el alumno va logrando, va alcanzando estas competencias, el alumno, claro, por supuesto, las pone en acción en un contexto de un preescolar o de una primaria o un contexto indígena. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros ya en octavo? De lo aprendido, ¿a través de qué? De técnicas de acopio. Por supuesto, es importante la observación, el diario, videograbaciones, narrativas. Y todas las que ustedes crean que tienen unas ustedes como maestros con sus experiencias, conocimientos. Si ustedes ven que hay otras maneras, adelante. Les quiero comentar que, ejemplo, hay estados que sí permiten hacer una videograbación al estudiante. Y hay estados que no lo permiten. De hecho, hay documentos que no permiten que no se grabe nada. Pero toda esta parte, las técnicas de acopio nos va a servir y nos va a ayudar igual que el alumno vaya logrando, voy a insistir, todo lo que hagamos, no estamos fuera de, al contrario, estamos dentro de, para que el alumno también busque la cuestión de titulación. ¿Qué es lo que nos han aportado los cursos? Si nos damos cuenta, lo que hemos hablado esta tarde-noche es, primero y segundo, conocimientos teóricos, metodológicos, disciplinarios y pedagógicos. De tercero hasta sexto, maestras y maestros, después se le pone lo que es la didáctica, didáctico y práctico. Y vean, séptimo y octavo, conocimientos más prácticos para toma de decisión. Entonces, la palabra clave, conocimientos más prácticos. Por eso, estamos pensando que el alumno, en sus 16 semanas, cumpla realmente con este perfil profesional. En más lo que se pueda, lo más que se pueda del estudiante. Bueno, hasta aquí vamos ahora a entrar. ¿Vamos bien, maestras y maestros? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Los demás, por favor, nada más díganme si estamos yendo bien o hay una duda.
Sí, información? maestro, vamos bien. Maestro, Ok, vamos Está bien. bien. Sí, vamos bien. Les Vamos bien, de agradezco. acuerdo. Vamos bien, maestro. Muy bien, les Adelante, agradezco, adelante, gracias. adelante. Me motivan sus palabras, qué bueno. Bueno, vamos a entrar a los escenarios formativos. Esta presentación ya tiene la maestra Alejandra, también se las puede compartir o ya se las compartió. Yo le puse a este trabajo ya haciendo todo esto y se los comparto porque saben que le tengo mucho aprecio a ese estado. Escenarios formativos para trazar las rutas centradas en el perfil profesional. Esta es una sugerencia que venimos trabajando en varias normales. Escenario 1. Nosotros que estamos en octavo debemos tener muy claro esto. Escenario 1. Trayectos. Escenario 1 son los trayectos formativos. Saber, entonces, que el base teórico, formación, aprendizaje y de práctica profesional van los tres hacia el estudiante. Pero el de práctica es que lo hace especial, que lo llevamos a la escuelita. Somos los responsables que entonces todo lo que esto da, cómo llegan los estudiantes a la escuelita, en ponerlos en práctica. Eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que propiciar como maestros de aprendizaje en el servicio. Esa es la palabra correcta, propiciar, motivar, una motivación intrínseca al estudiante que desarrolle, que esté libre, que esté argumentado, que tengan toda la literatura, que tengan los planes de estudio y que lo ponga en práctica. Esto es lo más importante, por eso se llama aprendizaje en el servicio. 2. El perfil de egreso. Ya lo vimos también el día de hoy que entonces vemos que en el caso las competencias del perfil de egreso. Siempre vemos que decir que nuestros estudiantes independientemente estén en octavo, y por qué no recordarlo, no está de más de decir que cada competencia es un verbo y esos verbos son las acciones que tenemos que lograr para sus prácticas profesionales, aprendizaje en el servicio. ¿Ya? Es lo que hemos visto. Entonces, todas estas, a ver, yo ya sé los procesos de aprendizaje, cómo los llevo a cabo en la práctica. Diseño planeaciones, ¿cómo? Aplique el plan y programas, ¿de qué manera? Recursos de investigación, ¿cómo lo estoy llevando a cabo? La evaluación, actúe de manera ética y con la comunidad escolar. Esto, que el alumno tenga clarito como una ruta de que tiene que transitar y que tiene que llegar a esa meta, ¿ya? Lo más que se pueda. Y aquí están, de cada una de las que estamos hablando, son sus unidades de la competencia. Que esto son las 18 que tiene que lograr el estudiante. Aquí las vemos, hablamos de metodologías, plantea necesidades formativas, conceptos disciplinarios, contenidos, plan de estudio, elabora diagnósticos, estrategias, escenarios, evalúa, elabora propuestas, emplea medios de tecnológicos, resultados de investigación, recursos metodológicos, y nos damos cuenta que todo esto, dirán ustedes, sí, se dice fácil, estoy de acuerdo, se dice fácil, y es un poco difícil de alcanzar. Si hasta un maestro frente al grupo nos da trabajo, imagínense nuestros estudiantes, pero es muy importante que tan siquiera el estudiante tenga claro hacia dónde debe, el plan lo está llevando, y este plan que lo está llevando, cómo le va a servir para su desempeño profesional, ya que cuando realmente alcance igual él, que la meta es que él alcance ser un profesional de educación, ¿ya? Escenario número 3, los ejes temáticos. Perdón, si ya revisamos el plan de estudio, maneja ejes temáticos. El primero, y aquí está muy importante, los temas sectores, que les vuelvo a decir, es socializar, es analizar, es que el alumno reflexione, pero que no solo lo diga, cómo va cambiando y va transformando sus prácticas. Primero, es el dominio de la disciplina y métodos de enseñanza. Esa pregunta creo que la tenemos que poner cada vez que demos clases con estudiantes, tener claras estas hojitas que las impriman, estos ejes. 2, el alumno y sus aprendizajes, acompañamiento de su desarrollo cognitivo, social, emocional y efectivo. 3, de los enfoques, propósitos y finalidades de la educación primaria. Les vuelvo a comentar acá en este 3. Y lo he dicho varias veces, cuando estoy trabajando con mis alumnos en la normal, a veces el estudiante me entrega su planificación y le hago una pregunta. A ver, esta clase de hoy que vas a ver, esta clase, ¿cuál es el propósito del español o de las matemáticas? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el enfoque? Y hay veces mis estudiantes hacen la clase,
pero nunca toman en cuenta el enfoque de lenguaje y comunicación. Y a la hora de que el estudiante planifica, chispas, ¿por qué no me salió bien? ¿O en qué fallé? Y nos vamos dando cuenta que cuando analizamos las clases, no solo maestro, alumno, sino que maestro, grupo, maestro, alumno, y hay en las clases, hay ese ambiente libre, que esto es muy importante también para octavo, un ambiente libre, eso es palabra clave, es una autoevaluación, una autorreflexión, una autocomprensión y una autoformación que el estudiante debe tener. Todo esta es la parte importante, que es él que tiene que estar convencido que ya en octavo, él es el más importante en esta formación. Después viene el contexto de intervención entre lo pensado y lo vivido. Por supuesto, una cosa puedo planificar, pero ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Y cómo puedo mejorar esta parte? Y las mismas experiencias que nos va dando el día a día. Me puedo atrever a decir, y pido disculpas por adelantado, pero creo que cuántas situaciones pasan en educación básica que hay veces hasta son nuevas para los maestros que tienen mucha experiencia. Son cosas que nunca les había pasado y pasan en los escenarios educativos. Sabemos que hoy en día la educación, no la educación, los contextos, tenemos un mundo muy complejo, como nos dice Edgar Morán, un pensamiento complejo, y todo esto hay veces cuando va en la escuela, en un contexto, en un plano de la escuela, sabemos que tal vez un niño es diferente al otro, y sabemos que son diferentes, pero muchas cosas pueden pasar, en la manera que aprenden, en la manera que accionan, que actúan, que se desarrollan los propios niños. El siguiente es entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, diseño de los planes de clase, su implementación, el seguimiento de aprendizaje de los alumnos. En el número ya 5, comentar, tenemos que entender cuando tenemos un plan de estudios también, qué tipo, cómo voy a trabajarlo. Y cuando hablamos del plan 2011 o 2017, tenemos que, como dice, tenemos que hacer actividades, sí, pero también tenemos que hacer lo que nos dice la autora, situaciones didácticas. Tenemos que hacer situaciones didácticas porque el enfoque por competencia nos lleva a conflictos cognitivos, a preguntas detonadoras, a retos, una manera diferente de cómo trabajar los planes de estudio, como nos dice que está situado, lo hizo el doctor César Col y la doctora Frida Díaz, que son los que hicieron el plan 2017. Entonces, hay que saber la metodología de cómo se va a trabajar la enseñanza, el aprendizaje y cómo se va la evaluación. Siguiente, sistematizar la experiencia, ahí está, analizar, reflexionar y mejorar la práctica. Por supuesto, hemos comentado, sí, tengo una intervención, pero la analizo, la reflexiono y la mejoro. Es lo que les decía hace rato, que es un ciclo reflexivo que ya no para. Las TIC, TAP y TEP como herramienta para los desafíos de la enseñanza. Esto creo que hoy en día es una competencia, es un eje y es una competencia a la vez, que sabemos que la pandemia nos vino a cambiar todo. Yo les puedo asegurar, maestros, que si les escucho, ustedes tienen muchas experiencias innovadoras, creativas, de cómo los estudiantes y hasta ustedes mismos, cómo ustedes y los alumnos han utilizado las TIC, TAP y TEP para el desarrollo de las clases. Esto es de aplaudir que ni siquiera la pandemia nos paró. Y las normales, decir que un estudio, un diagnóstico de normales, no estamos preparados con estas tecnologías, pero cómo nos fuimos preparando poco a poco, ¿no? Y ahora es parte de nuestra vida. Y una muestra de eso en el momento que estamos aquí, ¿ya? Y el último, trabajar en la comunidad entre el proyecto individual y el colectivo. Bueno, yo pongo lo siguiente en esta noche. Y lo he dicho algunas veces, porque es el mejor ejemplo que puedo poner. Si nos vamos a los planes de estudio, tanto 2011 o 2017, nos damos cuenta que nos habla en cívica y ética que no a la violencia. No a la violencia, y ahí algunos contenidos o temas se trabajan. Pero les quiero comentar, yo no he visto hasta ahorita, y pido disculpas por si alguien sí ya lo vio, pero yo lo que he podido analizar y revisar, en los planes de estudio de educación básica, en ningún momento dice un aprendizaje esperado o un contenido, un tema, que nos hable de que diario en México muere de 1 a 2 mujeres por violencia. Y aquí, entonces, si yo trabajo de manera áulica un contenido de la violencia contra la mujer, puede quedar nada más en esa dimensión. Pero ¿qué pasa si yo hago un proyecto socioeducativo, donde trabajo con la comunidad y trabajo con los niños, que ya no debe haber violencia, que un hombre esté golpeando a una mujer o le haga
o la puede llevar hasta la muerte. Si eso se trabaja en otra dimensión con un proyecto, tal vez la generación de 25 niños de la generación del cuarto grado de primaria, puede que cuando vayan siendo ciudadanos, vayan creciendo, y si se trabaja con un proyecto, tenga más un aprendizaje significativo, como dice Ausubel, y que no queda en un primer nivel de dominio de conocimiento, sino que de dominio del saber ser, que lo que menos se trabaja es el ser, que es lo que critico de los planes de estudio. Se trabaja todo, pero casi el saber ser no se trabaja. Entonces, ¿cómo hoy en día, que yo aplaudo, cómo hacer trabajos con la comunidad de acuerdo a los problemas de relevancia social o problemas situados en la misma comunidad? Les quiero comentar que esto, cuando lo hemos observado como estudiantes, en verdad que da buenos resultados. Solo que aquí sí quiero comentar algo, que no basta 20 días de práctica. Tendríamos que llevar más tiempo, y eso veníamos comentando con el doctor Eduardo Mercado, porque ahorita trabajando el trayecto, me adelanto, el trayecto de práctica profesional para los planes 2022, que ahí estamos nosotros como equipo, estamos viendo entonces que puede haber unas modificaciones para lo que viene. Y la última, que es aprender en el servicio. Por eso se llama, le cambió, no quedó como el 2012 práctica profesional, este es aprender en el servicio, porque vemos que muchos actores ayudarían o van a ayudar en la formación del futuro docente y fortalecimiento del perfil profesional. Escenario 4. Perfiles profesionales, criterios. Este 4, aquí está, que es de la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. Vemos que son 4. El primero nos habla, miren, de los principios filosóficos, éticos y legales. 2. Nos habla, conoce a sus alumnos. 3. Genera ambientes favorables. Y la última, un maestro que participe y colabora con la transformación de la mejora de la escuela y comunidad. Si nos damos cuenta, vean estos 4 que pide educación básica hoy en día, que con esto evalúan a nuestros estudiantes, o no solo a nuestros estudiantes, sino al maestro frente a grupo. Estos 4 tienen un orden muy lógico y que tiene que ver con las competencias profesionales. Primero, no puedo ser maestro si desconozco el artículo 3, la Ley General de Educación, conozco toda la parte legal normativa de la educación. Ya que conozco mis derechos, obligaciones, protocolos de intervención. 2, conozco mis estudiantes, qué tipo de estudiantes tengo en educación básica. 3, después que yo tenga esta parte, ahora ya genero un ambiente favorable, conocer planes de estudio, literatura, metodología, y viene mi intervención didáctica situada. Proceso de estrategias, didáctica, material, psicopedagogía, nuevas metodologías, escenarios, hoy en día los ABAs, ambientes virtuales de aprendizaje, todo lo que ustedes tengan realmente, y que todo esto vaya centrado en el estudiante. Y la última, pues ya se abre. Participar, colaborar con transformación y mejora con la escuela y comunidad. Si vemos estas 4, si ustedes las ven bien, aquí están. Si revisamos desde el dominio de la disciplina, que es la número 1, y aprenden el servicio, fortalecimiento del perfil profesional, estamos hablando de estas 4. Y aquí están la parte de que se va desarrollando de la NEM, de la escuela, y así quedaría. La número 1 que ya hablamos, toda esta parte es lo que el alumno tiene que lograr. Y acá se puede hacer una autoevaluación desde esto, decir qué tengo o no tengo, y les quiero comentar, este documento, con algunos compañeros maestros que lo hemos analizado de educación básica de mi generación, maestros igual, compañeros, y con lo que ya también vi del UCICAM, es difícil alcanzar todos los puntos. Hasta un maestro con mucha experiencia, un maestro con muchos conocimientos de educación básica, es muy difícil alcanzar todos estos puntos que tienen los indicadores. Muy difícil. Entonces, esto también hay que ver que hasta dónde podemos llegar, siendo sinceros, haciendo esta autoevaluación. Y acá vemos que todo es el artículo 3, la Ley General de Educación, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, la educación inclusiva, 10 competencias docentes pero no, y declaraciones universales de derechos humanos. De esto nos habla el primero. Por eso, principios filosóficos, éticos y legales. 2. El número 2
el tipo de estudiante que tenemos. Esto es verlo como nuestros estudiantes y ver cómo vamos alcanzando esto, qué tanto ya logramos en nuestra formación, esta parte de los indicadores. Y esto lo dice lo decía el PPI, conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Por supuesto, yo no puedo planificar, ya lo sabemos, van y les quiero cansar, pero esto ya sabemos que antes de planificar, de tener intervención, pues tengo que saber qué tipo de estudiante tengo. Si yo estuviera hablando de alumnos multigrado, sé de qué manera, qué contexto estoy hablando y de qué manera atenderlos. Saber que un maestro de multigrado tiene que tener más de 60 libros para dar clases. Y cuando yo hablo de un maestro de un grupo nada más, estoy hablando que un maestro cuando mucho tiene 7 libros. Comparado con uno de 60, como dije, multigrado. También la parte de indígena, y bueno, que sabemos que cada uno tiene sus propias especificaciones. Identifica los procesos de desarrollo de aprendizaje infantil. Reconoce los procesos de desarrollo de aprendizaje infantiles, influyen factores familiares, sociales y culturales. Esto es la manera que tenemos que hacer trabajo, ¿ya? Aprendizaje, contexto, alumnos. Esto es lo que tenemos que ellos, bueno, me imagino que los estudiantes, eso ya lo deben tener muy claro, pero tenemos que saber que lo tengan claro, ¿ya? Número 3, ahora ya hablamos, cuando hablamos ya de ambientes favorables, esta palabra clave es la intervención didáctica situada. Acá ya hablamos de pedagogía, hablamos de evaluación, de estrategias, de didáctica, toda la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente, ¿ya? Es lo que tenemos que entonces tener muy clarito, que esto tenemos que alcanzar con ellos. Organizar la intervención, desarrolla estrategias didácticas, utiliza la evaluación y construye ambientes favorables de aprendizaje. Y la última, pues la última nos habla ya de colabora y transforma con la comunidad. Hablamos de un contexto que la escuela pertenece en este contexto, no está alejado, no es ajena a qué. La escuela pertenece al contexto donde están los sujetos, padres de familia, toda una comunidad, ¿ya? Y esto también ayuda entonces el Consejo Técnico Escolar y el PEMS, Programa Escolar de Mejora Continua. Saber entonces que tenemos que llevar la dimensión de un contenido, de un tema de relevancia social, cómo llevarlo a la comunidad o cómo la comunidad lo traemos hacia un aprendizaje. Pero esto es la parte y cómo podemos mejorar totalmente en la colaboración y transformación de la mejora de la escuela. Esto creo que es un gran reto que tenemos en las escuelas en esta dimensión, que en algunos estudios realmente no se está cumpliendo la expectativa que se quiere llegar. Estamos muy lejos de llegar con este. Y aquí vemos lo que nos habla del PEMS, que les decía, como el Programa Escolar de Mejora Continua, que de hecho hay una norma, hay un decreto sobre cómo se debe hacer en las escuelas. Y esto no puedo hablar de manera general, pero sí a veces nos damos cuenta cómo el Consejo Técnico Escolar queda muy lejos de la expectativa de los propósitos objetivos a alcanzar. ¿Y esto por qué lo pongo? ¿Qué tiene que ver? A lo que quiero decir, que esto es la importancia que nuestros futuros estudiantes sepan que un Consejo Técnico Escolar es metas, compromisos de lo posible, no de lo ideal, de lo posible y contextualizarlas y alcanzar de un punto a otro punto. Como pues dice el doctor Malpica, el abecedario tiene de la A a la Z, no pensemos en la Z, pensemos en esa B. Entonces, por eso dije que las cuestiones posibles, pero que nuestra escuelita vaya creciendo en todos los sentidos y en todos los ámbitos que se pueda. Tenemos que tener una cultura de colaboración, efectivamente. Escuela, familia, un equipo. Alianza, familia y escuela. Familias y escuelas, este material, que alguien lo necesite, con todo gusto se puede compartir. Y aquí vamos, entonces, las 4 dimensiones que le dije como propuesta, aquí está. El alumno normalista es lo más importante para nosotros, ya lo dijimos, va centrado en él. Pero esto, sabemos que hay un responsable, una maestra, un maestro del curso. Y también el alumno tiene un asesor de titulación y tiene una maestra, acá puse una tutora de educación básica. Entonces, el alumno, saber que nosotros 3, un triángulo 3, debemos trabajar en conjunto, colaborativamente, ¿pero qué? Buscando el bienestar del estudiante. Cuando digo bienestar, perdón, es
a que alcance el perfil egreso. Imagínense, la maestra de educación básica de un preescolar, si no sabe hacia dónde va el estudiante, no sabe, ejemplo, cuál es su perfil de egreso que tiene que alcanzar de acuerdo a su plan de estudios, no va a ayudar mucho. Si el asesor de titulación no hace clic con el responsable de servicio, también cada quien va a trabajar de manera independiente y no va a ayudar. Y esto quiere decir que vamos a fraccionar al estudiante en un tercio. Cuando entonces aquí lo que se sugiere, que al contrario, todos, la propuesta que les digo, les comento, es que nosotros hagamos en las redes sociales, hagamos un grupo de WhatsApp, si ustedes me permiten, es una sugerencia, y que los 4 estén comunicados, como un equipo de trabajos, pero siempre ¿en qué? Pensando en el alumno normalista. Cada quien, si cada quien hace lo que le toca, claro, agradeciendo los espacios que nos da educación básica, el asesor de titulación y ustedes responsables de pensar en el servicio, creo que el alumno lo vamos a ir fortaleciendo en todas las áreas que él vaya a tener y él va a demostrar estas capacidades. Bueno, comento lo siguiente. Si aquí estoy viendo la competencia profesional que está de color, en mi pantalla se ve como verdecito. Vean, la primera competencia es detecta los procesos de aprendizaje, aplica el plan y programas, diseña planeaciones, pero vean, si yo trabajo como estudiantes en octavo, diseña planeaciones, estoy trabajando esta competencia con ellos, en la nueva escuela mexicana, esto trabajo con ellos. Una maestra y un maestro que generan ambientes favorables para el aprendizaje y participación de todas las niñas y niños. Esto de la NEM, de los perfiles profesionales, criterios e indicadores, entonces me voy a la 3. Cuando yo trabaje en la competencia normal, diseña planeaciones, me voy a la 3 que tengo acá. Ahí está aquí. Ahí está. Entonces, esto que tengo acá es lo que debo tratar de trabajar con mis estudiantes. En este análisis, en esta formación, tratar de, por ejemplo, comprende los contenidos, comprende los propósitos, reconoce la importancia de la formación integral, considera características relevantes del contexto familiar, cultural y social, planea las estrategias y actividades, utiliza estrategias y actividades, propone, vean los verbos son las acciones que el estudiante tiene que alcanzar. No es fácil, estoy de acuerdo, igual yo lo digo como maestro, pero tan siquiera que el estudiante sepa que esto es la parte importante hoy en día de lo que nos piden en educación básica. Tan siquiera esa parte que él tenga ese análisis, voy a decir, este nivel de comprensión, de formación, y a donde tiene que llegar. Entonces, cada vez que estemos trabajando una competencia profesional, en este caso, hace énfasis a la nueva escuela mexicana. ¿Ya? Y entonces, bueno, estos son los documentos para el que hace trabajo de titulación. ¿Ya? Y vean, vinculación con la práctica profesional y la reflexión sobre la práctica. Es muy importante, entonces, hacer este clic, los del trayecto de aprendizaje en el servicio. Y este documento, ese que les di, bueno, no sé si ya se los compartieron, pero sí lo van a tener. Este documento lo van a tener. Y acá, el alumno pone, es una rúbrica, el alumno dice, voy a poner el ejemplo, el número 3. El indicador dice, explicación del carácter formativo de los propósitos educativos del currículum vigente. El verbo acá dice conozco, identifico, describo y explico. Entonces el alumno, sin que se engañe con ustedes, él va a poner en qué parte se encuentra. Siguiente, 4. Dominio de los contenidos escolares de educación primaria. Conozco los contenidos. Desarrollo claramente mi planeación. Imparto con claridad los contenidos de las asignaturas que me corresponden abordar. Profundizo en los contenidos. Ah, bueno, yo sí aquí estoy. Entonces, al final, esto nos va a dar un panorama, llenando esto con los estudiantes, y puede ser en clases, cada vez es un documento rector que les va a ayudar a que el estudiante se dé cuenta cómo está y qué le falta mejorar. ¿Ya? De aquí, saber que entonces el trayecto de prácticas y aprendizaje de servicio, pues hace el clic con el informe de prácticas, lo que les comenté. Pues bueno, no me estoy despidiendo. Por mi parte, hasta aquí lo dejo. Ahorita vamos a hacer la segunda parte, pero me gusta mucho esta reflexión. Dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Pues como ya, yo creo que mi número, pues ya, ustedes ya lo tienen y pues la verdad, pues les agradezco que me hayan escuchado esta primera parte y ahora sí, pues vamos a la parte de
preguntas, aportaciones y todo lo que podamos seguir fortaleciendo. Gracias. ¿Sí me escucharon? No sé si hay preguntas, aportaciones, sugerencias, bienvenidas. Maestros, si alguien tiene alguna duda, alguna aportación, alguna sugerencia, por favor, si gustan levantar la mano, igual vamos a dándole orden. Sí, maestra Araceli. Sí. Muy buenas tardes a todos, de manera muy especial al maestro José René. Muchas gracias y a las autoridades también por organizar este acompañamiento. Nosotros en el CREN de Iguala todavía no llegamos a octavo semestre. Estamos cursando ahorita, después de 11 años de no tener la licenciatura en educación primaria, y creo que la mayoría de los que estamos aquí en el estado, en primaria todavía estamos ahorita iniciando cuarto semestre. Pero preescolar sí ya llegó a octavo semestre y es muy clara la indicación que se nos da. Pero este acompañamiento tiene mucha valía o va a tener también aún más valía porque nos están marcando rutas que nosotros tenemos que seguir. Y dentro de esas rutas, pues está muy claro que de alguna manera se tenga que llevar a cabo algunas acciones mucho más específicas y cuál va a ser el trabajo y el papel que debemos de realizar. Creo que el trabajo siempre en equipo, en acompañamiento, en colaboración, siempre da buenos frutos. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, del CREN, tenemos sesiones de academia cada 8 días o cada 15 días, dependiendo de las acciones que nosotros vayamos a realizar. Pero en este acompañamiento siempre hemos marcado que es bien importante que nosotros al inicio, en el encuadre del semestre, siempre vayamos especificando estas competencias genéricas y profesionales que realizamos todos y cada uno de nosotros en los diferentes trayectos formativos. Eso nos da a nosotros la oportunidad de que los jóvenes se vayan ubicando. ¿Qué es lo que nos faltaría hacer? No solamente presentar estas competencias genéricas y profesionales, sino hacer un concentrado en donde vayamos llenando estos cuadros de referencia, que son cuadros de doble entrada que nos van a permitir que los alumnos vayan situándose en estos dominios en función de la nueva escuela mexicana, porque si nosotros abrimos el plan de estudios 2018 de la licenciatura en educación primaria, todavía se establecen que hay 5 dimensiones. No se establecen los 4 dominios que desde hace 2 años ya se implementaron con la nueva escuela mexicana. Eso también es bien importante, que no nos vayamos con esa idea de que los jóvenes van a trabajar las dimensiones o que van a presentar examen de ingreso. Creo que el objetivo es formar buenos estudiantes, buenos docentes, para que educación básica pues puedan funcionar de manera eficaz. Pero creo que hay un propósito también fundamental que no se dice, pero que al final de cuentas es insertar al alumno normalista al mercado laboral y que esté con mejores capacidades y competencias para llevar a cabo. Ojalá en el próximo proceso, pues que no se olviden que ya como se dio este diálogo, esta conversación ahorita en octavo semestre, todavía nos hace falta quinto y sexto semestre para los de primaria y séptimo y octavo semestre para los de primaria, que este acompañamiento continúe. De alguna manera, esta propuesta, por ejemplo, también estos cuadros que propone el doctor Mercado para hacer el análisis y la reflexión de la práctica, también son importantes que los revisemos en colaboración con nuestros compañeros de equipo y que podamos llevar a cabo las acciones.
Muchas gracias, maestro René. Y bueno, pues ahí vamos a seguir molestándolo para seguir solicitando su acompañamiento. Gracias, buena tarde. Sí, gracias, maestra. Una molestia, saben que gusto siempre aquí estamos. Y algo que quiero que usted acabe de decir. Efectivamente, el documento de anexos del doctor Eduardo, si nos damos cuenta, ese documento viene desde el primer semestre. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la práctica profesional. Entonces, creo que usted lo dijo muy bien. Desde el primer semestre, el alumno debe tener claro hacia dónde está transitando de acuerdo a este perfil, qué es lo que tiene que alcanzar. Lo voy a comentar de la siguiente manera, si me permite. Si yo doy... Casi no se escucha, maestro, lo que está bueno, ahora sí. Gracias. Sí, gracias. Lo tenía acá arriba. Sí. Comento. Hay veces, les comento algo. Estamos dando la clase, estamos en la unidad de aprendizaje 1, estamos empezando el semestre, damos la clase, damos el tema o el contenido, ok, está bien, de eso se trata, pero entender que el contenido, el tema, es el medio, es el cochecito, es la moto. Lo más importante que el alumno sepa, como se acaba de decir, maestra Araceli, que el estudiante sepa que con este tema o este contenido estamos abonando a una unidad de la competencia o a la competencia. Entonces, yo les sugiero con el respeto de ustedes que cuando yo dé una clase, que el alumno tenga claro en esas 2 horas en la jornada, que tenga claro a qué competencia estamos trabajando. Porque si el alumno, yo doy mis actividades, cuando el alumno va avanzando, ya cumplió, pero no sabe a qué está haciendo énfasis. Ni para su perfil de egreso, ni lo que acaba de decir usted de la nueva escuela mexicana. Yo creo que si en las academias, como hemos dicho muchas veces, vas centrado en el estudiante y le damos un seguimiento puntual, esto es lo mejor que puede haber. Si me permiten, no vine a cambiar nada más desde mis experiencias y mis conocimientos. Lo más importante de una academia es el seguimiento al estudiante. ¿De acuerdo a qué? Al perfil de egreso. Y con la mira de la nueva escuela mexicana. Y usted lo digo muy claramente, no es para que pase un examen, sino formar a los futuros docentes con todas estas capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas que hoy en día implica ser docente. Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero yo creo que pasito a pasito, y no hay otra manera de cómo llevarlo a cabo, si no hacemos lo que decimos nosotros ya con experiencia, si no hacemos un mapeo. Hay que hacer mapeos del plan de estudios, hay que hacer trabajo de tiras académicas y construir. No hay de otra. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Bueno, al no haber antes me gustaría recordarles que se va a hacer un pase de lista. Está el link en el chat, por favor, para poder confirmar. Y pues agradecerles ya para cerrar, agradecerle al maestro José René por apoyarnos, por esta habilitación, por compartirnos sus saberes, conocimientos y consejos que nos pueden ayudar a nosotros como docentes a enriquecer nuestra práctica. Y pues, maestros, les deseo mucho éxito, todo el triunfo, y recordarles que aquí estamos en la subdirección de formación docente para cualquier cosa que ustedes soliciten o necesiten. De antemano les agradezco mucho su presencia y que tengan una bonita noche. También le agradecemos al maestro Adonai por estarnos acompañando. Muchísimas gracias, maestro. Y pues enhorabuena. Muchas gracias y linda noche. Gracias, Bye, compañeros. Hasta luego. Cuídense Un gusto mucho. verlos. Un abrazo a todos ustedes. Saben que les aprecio mucho. Buenas noches. Bonita Gracias, noche. maestro René. Bonita noche a todos. Un gusto, maestra Iñaki. Maestra Mari, un gusto verla. Maestra Ana, un gusto, maestra Ana. Maestra Nancy, gusto verla igual. Que todo sea éxito. Gracias, buena noche.
Maestra Ángeles, Araceli, como Hasta siempre, un gusto. luego.